Complicado, me ponía muy nerviosa, no entendía lo que me estaban diciendo. Merely on that account, for in general. Nos apoyemos mutuamente, no nos sintamos solos en esta experiencia. La mentalidad que tengo de hacer este canal. Me mudé a Estados Unidos hace 4 años, lo que posiblemente explicaría por qué sigo aprendiendo idiomas, especialmente inglés en el 2025. Incluso después de haberlo estudiado desde adolescente. O sea, cabe destacar que no solía ser muy brillante aprendiendo otro lenguaje. Llevaba clases de inglés, pero comunes, nada extraordinario. Y me parecía complicado de dominar. Siempre fui de esas alumnas, estudiantes que les costaba mucho hablar, eran muy tímidas y se ponían nerviosas cuando tenían que decir algo. Y digo, Yeme, si nunca has sentido nervios cuando dices algo o emoción cuando por fin logras comunicarte de la manera que tú querías, incluso tener experiencias chistosas, me di cuenta que me gustaría repetirlo con otros idiomas. O sea, me gustaría aprender otra vez como que toda esa experiencia, revivirla. He sentido varias veces que no debería de estar aquí, como que otras personas podrían aprovecharlo de una manera más eficiente. Las oportunidades llegan y o las aprovechas tú o alguien más las va a aprovechar. Y bueno, es por eso que quiero compartir con ustedes todas las herramientas y los caminos que he explorado. Pienso que pueden servir a otras personas también. Si fuera pues al revés, y cuando yo llegué aquí, me hubiera gustado tener una persona que me guiara, que me apoyara, que me diera consejos, que fuera pues como una amiga. Y eso es lo que creo que ese es el mindset, la mentalidad que tengo de hacer este canal, para que nos apoyemos mutuamente, no nos sintamos solos en esta experiencia y pues podamos aprender otro lenguaje, ya sea inglés o coreano, etcétera, de una manera mucho más fluida, mucho más tranquila, como en un ambiente pues pedagógico, ¿saben? Donde te sientas en confianza. Algunos estímulos para estudiantes introvertidos o tímidos son los siguientes. Son como unos tips. Empiecen de poco a poco. Es decir, unos 10 minutos de práctica al día es suficiente para empezar a hacer un hábito de aprendizaje. Y pueden utilizar muchas apps, pero bueno, yo he tratado muchas apps durante años, porque pues soy muy curiosa y quiero tener herramientas para hacerlo de una manera pues mejor. Entonces, las que yo les recomiendo a través de todos estos años es una que se llama Cambridge Phonemic Chart, y esa es muy simple. Solamente tienes que aprender a decir cada fonema del inglés y pues viene como todo el cuadro de consonantes y vocales y cómo se pronuncian en inglés, y eso es muy útil porque ese sería como el primer paso para comenzar a hablarlo, como practicarlo, ¿saben? Entonces esa app me sirvió mucho
Y no crean que, o sea, la descargué y lo aprendí en una semana o en un mes, no, o sea, es algo que te lleva tiempo. Por lo menos tardé un año en aprenderme toda la tabla y otro año, o sea, sumado serían 2 años en poder replicar los sonidos. Así de lenta soy en esto. Sí, o sea, lo practicaba diario. Al principio, como les decía, unos 10 minutos al día, pero después se convirtió en 1 hora al día, 2 horas al día, exclusivamente en este tema. Y aún así tardé mínimo 2 años en poder, pues, dominar el tema. Es algo lento y a veces creo que te desanima, pero tiene su recompensa. Y ahora hay otras apps que te ayudan también como a practicar esto y que te dan un feedback, te dicen si lo estás diciendo correctamente o no. Cuando yo empecé con esto todavía no existían esas tecnologías, entonces era más como que yo lo repetía pero no tenía a alguien que me dijera sí, lo estás haciendo mal o esta es un área de oportunidad, etcétera. No, ahora ya existen esas apps y eso yo creo que te ayuda a aprender más rápido. Después tenemos la famosa de Elsa Speak y actualmente en 2025 tiene un excelente modelo de IA. Recientemente la volví a descargar porque ya la había intentado hace unos 3 años y ha cambiado muchísimo. Entonces realmente me gustó mucho. Te pregunta tus intereses, te pregunta a qué te dedicas o qué haces, qué quieres hacer, qué te interesa, y en base a eso te arma un plan de pronunciación enfocado a tu vida, o sea, lo que realmente vas a usar día con día. No, por ejemplo, a mí me parecía aburrido cuando te decían, te ponen como unidades completas de ¿a dónde fuiste de vacaciones? O ¿quiénes son tus familiares? No sé, temas que pues nunca los usaba en la vida real, al menos en mi día a día. Entonces Elsa ahora te pregunta eso y te personaliza todo ese aprendizaje. Por ejemplo, si tú te dedicas a medicina, a healthcare, eres estudiante o trabajas en un hospital o así, entonces te arma un plan de conversaciones que puedes llegar a tener en ese ambiente en específico. Si tú trabajas en una agencia de publicidad, por ejemplo, que yo solía en el pasado, entonces también te arma un plan basado en técnicas de marketing, en todo lo que vas a usar en un futuro. Si tú te dedicas a publicidad, por ejemplo, te arma un plan de marketing con todas esas herramientas, con lenguaje que realmente vas a utilizar en esa área. Entonces creo que esta es una muy buena opción. Nadie me está pagando por decir esto, solamente es mi feedback después de intentar tantas apps y son las que actualmente sigo usando porque lo sigo practicando, o sea, no lo he dominado, estoy como atorada entre intermedio y avanzado, entonces cuesta mucho pasar de uno al otro. Y por eso creo que también muchas personas en internet te dicen que lo vas a dominar en medio año, en un año, y tal vez haya personas que lo logren en ciertos ambientes, o sea, dedicados completamente a eso, con las herramientas y las personas, los maestros
enseñándoles todo el tiempo. O sea, sí, pero no todas las personas, no la mayoría, tenemos esos recursos. Entonces, yo soy una persona con la que pues no me dedicaba completamente a estudiar un idioma, pero fui haciéndolo de manera autónoma, aparte de las clases que tuve cuando era estudiante, ¿no? Entonces, o sea, me sirven muchísimo todavía. Y yo creo que va a ser a la larga, o sea, aprender un idioma no es algo de 1 año, 2 años, o sea, es algo posiblemente de toda tu vida, porque siempre vas a aprender más cosas, más palabras. Tú como nativo de tu propio idioma sigues aprendiendo nuevas cosas, nuevas frases. El mismo idioma va evolucionando, va cambiando, se van agregando palabras al diccionario que antes no existían por la tecnología, etcétera. Entonces creo que pues podemos seguir este camino juntos y ayudarnos mutuamente. Otra app que, bueno, no es una app, es una página web que se llama Youglish. Es una página donde tú buscas tu palabra que quieres saber cómo pronunciar, y lo que hace es abstraer distintos videos de YouTube donde las personas repiten esa palabra, y tú puedes elegir incluso el acento. Por ejemplo, quieres aprender acento americano, lo filtras como acento americano, acento británico también, e incluso australiano. Entonces es muy muy útil porque ves en la vida real cómo otras personas nativas están usando esa palabra. Hay otra nueva que descubrí que se llama una app, TubeChat, que es para hacer shadowing. Shadowing es cuando imitas a la persona en pantalla, palabra por palabra, palabra por palabra. Todo lo que dice lo necesitas repetir observando los movimientos de su boca, de sus labios, los sonidos, etcétera. Es muy útil, es una técnica que últimamente ha tomado mucho auge. Y de hecho hay una nueva que va a salir pronto que se llama VoiceLens. Déjenme darle un poquito de background. Soy diseñadora gráfica, entonces también hago apps, diseño de apps. Y entonces se me ocurrió crear una que se va a llamar VoiceLens, y es específicamente diseñada para los que quieren aprender a pronunciar las palabras lo más parecido al acento nativo. Esto es más que nada para poder tener menos complicaciones al darte a entender en conversaciones reales. No significa que tienes que deshacerte de tu acento o algo así, es opcional, pero te enseña a pronunciar las palabras con los movimientos de la boca correctos. Y estamos trabajando en eso. Todavía no está lista, pero eso es lo que hago porque estoy realmente apasionada con los idiomas. Y pues nunca he sido buena, o sea, como les digo, o sea, nunca he tenido ese don de aprender rápidamente una nueva lengua y replicarla y tener ese acento y entender el ritmo que lleva cada idioma, porque cada idioma es diferente, no lo puedes pronunciar como pronuncias por ejemplo, yo el español nativo es muy diferente al ritmo de otros. Entonces, pues de ahí nació esa pasión, y por eso quiero desarrollar esa app, pues para ayudar a todas esas personas que están teniendo las mismas complicaciones que yo tuve y que tengo en el presente.
a mí misma me va a ayudar muchísimo porque me gustaría hacer una maestría un poquito más enfocada a health. Entonces necesito aprender pues muchas palabras nuevas enfocadas en medicina. Entonces pues obviamente no tengo idea de cómo hacerlo, y compras libros y demás, pero no viene como lo pronuncian, no te están diciendo mueve la boca de esta manera, tu lengua, tus dientes, para que se acomoden correctamente y puedas pronunciar la palabra, ¿no? Entonces esta app, eso es lo que quiero que haga. Ese es su objetivo final. Pero bueno, luego les platicaré más cómo vamos avanzando con eso. Todos tenemos una historia de lenguajes, de por qué queremos aprender a hablarlos. Si realmente tienes como ese interés, es porque tienes un objetivo en mente. Y si no uno, varios, tal vez necesitas definir cuál es el más importante. Por ejemplo, o sea, yo les voy a hablar de los míos, de por qué inglés. Y actualmente es porque lo necesito para vivir día a día en Estados Unidos. Es no opcional. Cuando quiero obtener algo del exterior, a fuerzas necesito hablarlo, necesito ir a los lugares, transportarme, conocer las leyes, etcétera. Aunque la verdad es que todavía trato de evitar las llamadas telefónicas, me causan mucha ansiedad. Algunas sí las contesto cuando no tengo de otra, y he mejorado, pero al principio era muy complicado, me ponía muy nerviosa, no entendía lo que me estaban diciendo del otro lado de la línea, les pedía que me lo repitieran, seguía sin entender, más despacio por favor, hasta que pues ya me daba una idea de lo que me estaban tratando de decir o preguntar. Era muy estresante. Y bueno, ese es mi motivo por el inglés. Ahora, ¿por qué coreano? El segundo idioma que quiero aprender, que tengo interés, es coreano. Y lo voy a hacer ahorita al mismo tiempo en lo que sigo perfeccionando el inglés. Bueno, es porque quiero viajar a Corea y hacerme muchos tratamientos de skincare. Son muy famosos allá, todo lo de skincare. Y pues me gustaría ir, pedirlo, saber de lo que están hablando. Yo sé que tienen personas intérpretes y que muchos de ellos también hablan inglés, pero me parece como interesante saberlo, y tal vez hay términos que son muy específicos y que me gustaría intentar entenderlos, además que es un respeto a su país y cultura. Y bueno, me llamó mucho la atención, me gusta el K-pop. Entonces, desde hace muchos años, desde hace más de 10 años que me gusta. Entonces, pues ya es hora de empezar con él. Ahora, el tercero es el chino mandarín. Y este me causó mucho interés desde que me descargué la app de Shangonshu o Red Note. Y está muy bonita, la verdad es muy como un Pinterest, como una combinación entre Pinterest, Instagram y TikTok. Está cool. Y bueno, esa es una. Y la última es porque empecé a ver muchos dramas, Chinese dramas, y bueno, me encantaron. O sea, nunca me había quedado tan atrapada, tan invested en esos. Entonces me gustaría, aparte las ciudades de China están avanzadas tecnológicamente, se ven súper bonitas. Estoy considerando en algún momento ir para allá, conocer y tal vez
llegar a vivir allí un tiempo. No lo sé, ya lo veremos. Pero esos son mis motivos. Eso es lo que me va a mantener con ese pensamiento de quiero lograr esto, entonces necesito esforzarme poquito a poquito cada día y ser muy consciente de los avances que tengo, no exigirme de más, o sea, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana y tengo que entender eso, así como me sucedió pues con el primero, ¿no? De hecho, una anécdota que quisiera contarles, que es chistosa y a la vez es vergonzosa, es cuando fui a una estética, la primera vez que fui a una estética en Estados Unidos, y me preguntaron mi nombre y de los nervios no me acordé. De verdad, no pude decir nada. Era lo más simple que te puedes imaginar, que te pueden preguntar, y no me logré. Ahora me gustaría que comentaran el objetivo que ustedes tienen para aprenderlo. Creo que nos serviría a nosotros como comunidad saber qué es lo que queremos lograr, apoyarnos mutuamente y tal vez pueda ayudarlos. Voy a crear una votación y pues para conocer qué es lo que la mayoría necesita. Me gustaría compartirles mi rutina de estudio actual. Aquí estoy empezando mi día, preparándome para mis clases, para mis videos, para mis tutoriales. Suelo utilizar una herramienta para organizar y planear cuánto tiempo le dedico a cada uno de los idiomas. Esta me funciona muy bien. Esta es mi linda gatita. Y suelo anotar cómo se pronuncian algunas palabras difíciles. You, the best of the party. My dear, you flatter me. I certainly have had my share of beauty, but I do not pretend to be anything Me gusta extraordinary escuchar now. los audiolibros When a woman has 5 y tener la grown-up oportunidad daughters, de she ir ought to give marcando over thinking of donde her las own palabras beauty. tienen mayor In such stress cases, a woman has not para often much poder beauty to imitar think of. el tono y el But my ritmo dear, you después. must indeed go and see Mr. Bingley when he comes into the neighbourhood. It is more than I engage for, I assure you. But consider your daughters. Only think what an establishment it would be for one of them. So Yes, everything is fine. I have this one. Thank you so much. No worries. Thanks to you. Do you want to use your $5 reward today? Yes, please. Okay, $22.03 will be your total. How would you like your receipt? I'll tell you in just a second. Print. There you are. Have a great rest of your night. Thank you so much. Have a good one. quiz time. Hello. 안녕하세요. 안녕하세요. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. Yes. 네. 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 No. 아니요. 아니요. Yes. Thank you.
네, 감사합니다. 네, 감사합니다. Good job. Bye. Honestamente hay días que no lo respetó y solamente estudió unos 5 minutos. Sí. Y bueno, tengo la ventaja de que hay veces que tengo que salir por el mandado o así, lo tengo que practicar. Entonces cuenta para mí como unos minutos de práctica también. Y por último me gustaría hablar de cuál es la parte más difícil de estudiar un idioma. Creo que para mí es cuando, debido a mi personalidad, que soy introvertida, tímida, digamos que ese es un contra, por decirlo así. Pero también un pro mío es que me gusta mucho aprender. Me gusta mucho aprender cosas, estoy siempre investigando temas nuevos que no tienen que ver con mi carrera o mis intereses comunes, y así voy ampliándolos. Entonces esa parte me ayuda mucho porque me ayuda a seguir practicando. Podría decirse que pasivamente, no es como que me siente a aprender el idioma durante una hora, vocabulario, shadowing. No, hay veces que solamente lo hago por hobby. Entonces eso me ayuda, pero al mismo tiempo es una parte difícil porque me cuesta comunicarme, me cuesta pues sentirme segura de mí misma cuando salgo, cuando estoy frente a frente a una persona que habla nativamente. Aún siento bloqueos mentales. Sí, esa es la parte más difícil para mí. Compartan la suya. Me gustaría conocerla porque muchas personas son extrovertidas, o sea, muchas personas sí les gusta eso, salir y hablar e intentar y conocer. Entonces, esas personas, ¿cuáles son sus tipos de problemas para aprender? O tal vez no tienen. También puede ocurrir. Y en el siguiente video intentaré replicar una escena de un Chinese drama. Deseenme suerte.